Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Dígalo conmigo entonces. Dios es bueno. Un poquito más fuerte, a ver, ¿cómo? Eso. Y fíjense, su voluntad se va a perfeccionar en nosotros, ¿eh? Él está obrando, está abriendo caminos, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no nos demos cuenta, Él está obrando. Amén. Amén. Miren, ¿cómo están? ¿Sí? Qué bueno verles. De verdad que sí. Hoy un poquito más apretaditos por lo que veo. De verdad que sí, qué bueno. Eso nos gusta. Y fíjense, estas últimas 2 semanas, creo, cuidado 3, nuestro país ha estado algo revuelto, ¿verdad? Nuestro país ha estado, la verdad que, atravesando una crisis. Lo vemos a diario en los medios y con cierta tristeza vemos cómo algunas cosas suceden. Y pensamos incluso, quizás no debimos llegar a este punto, quizás pudo haberse solucionado desde antes. Quizás debimos haber tratado ciertos problemas con anticipación. Lo cierto es que estamos ahorita mismo en una crisis que muchos de los analistas catalogan como la peor de los últimos quizás 30 años. Hay algunos inclusive que se van más atrás y dicen que desde la dictadura militar no vivíamos una crisis como esta. Y ojo, sabemos que hay culpa de todos, de todas las partes. No es que quiero echarle la culpa a uno ni a otro. Lo cierto es que hay una crisis en este momento en nuestro país. Crisis que esperemos se resuelva pronto. Estamos viendo pues, que se instaló una mesa de negociación, una mesa de diálogo, donde pues hay algunos puntos de demanda de algunas partes. Creo que solamente han llegado a algún tipo de acuerdo en el primer punto, lo que nos da indicios de que puede ser que tome un poco más de tiempo de lo que queremos este tema. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas crisis? ¿Por qué sucede esto en nuestro país? Y nuestro país no es el único. En muchos de nuestros países de Latinoamérica y de otros lugares también suceden este tipo de crisis. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Alguien me ayuda? Corrupción, alguien lo dijo por aquí. Bien. ¿Quién más? ¿Por qué? Gobernantes. ¿Alguien dijo poder por aquí? Guerra de poder. Mira, qué bien. Suena bien. ¿Alguien más? Maldad de los hombres, ausencia de Dios, falta de valores cristianos. Miren, quiero que vayamos a la Biblia, porque el apóstol Santiago, en su carta universal, habla un poco de esto, de por qué suceden estas cosas, por qué atravesamos crisis de tal magnitud en nuestra sociedad. Hoy, pues lastimosamente le toca a nuestro país, pero hay muchos países que lo están atravesando de hace algunos años. Hay otros que no han salido todavía de algunas crisis. Hay algunos otros que se presume están entrando en algunas crisis. ¿Pero por qué sucede esto? Miren, vamos a buscar, vamos a leer en nuestras Biblias. Quiero que veamos hoy el pasaje que vamos a analizar, es el capítulo 4 de Santiago. Si usted tiene por allí su celular, su Biblia, ya nadie usa Biblia de papel, o casi nadie. Todo el mundo la tiene en el celular. De hecho, yo la tengo aquí en la computadora, así que... Pero vamos a leerlo. Y usted márquelo porque quiero que lo repase después en su casa. Quiero que lo lean después en su casa. El capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice el versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Pregunta que acabamos de hacernos.
Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. El apóstol Santiago nos está diciendo, el problema acá, vamos un poco más profundo, no es una demanda aquí, no son 3 u 8 puntos o 4 o los puntos que sean. Y estoy tratando de ser bastante imparcial en este tema, se dieron cuenta, ¿verdad? No se trata de las demandas o de las exigencias, se trata un tema un poco más profundo. Y es que dicen que surgen de los malos deseos que combaten en su interior. Y el apóstol Santiago le está escribiendo a cristianos, ¿eh? No le estaba escribiendo a los gobernantes. Y sigue diciendo, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sigue diciendo el versículo 3, dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Interesante esto. Y dice, aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Y una vez más, el apóstol Santiago está diciendo, el problema está en las malas intenciones. El problema nace de nuestros malos deseos. El problema nace aquí. Y probablemente mis malos deseos, cuando se chocan con los malos deseos de otros, hay conflicto. Y ahí está clarito. Lo está diciendo el apóstol Santiago. Ahora bien, déjenme contarles una anécdota. Mis hijos mayores, Diego y Lía, cuando estaban chiquitos, aquí está Diego, mira. Sí. Levanta la mano ahí, Diego. Y Lía está por allá. ¿Dónde está Lía? No quiere. Ya te vi la mano. Ok, estás bien allá atrás, está bien pues. Cuando Diego y Lía estaban pequeños, ellos, bueno, de hecho todavía tienen personalidades totalmente distintas. César Andrés no había nacido, mi hijo más chico. Y Diego es sumamente impulsivo y él va recorriendo la vida a una velocidad increíble, a veces que no podemos captar con la vista. Exacto. Pero Lía no, Lía es más tranquila, más analítica, piensa más, ve, observa. Sí. Oye, y por lo general, sí, se va y digo, ya se va. Sabe que lo que viene no. Ok, y por lo general, era Lía la que venía donde nosotros y decía, papá, Diego está haciendo tal cosa, porque Diego inventaba a toda hora. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Diego, ¿qué estás haciendo? No, bájate de ahí, suelta eso. El destornillador no se mete en el tomacorriente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Lía siempre analizaba y decía, oye, Diego, no. Pero Diego, a su velocidad, no daba play. Ahora bien, en una ocasión, es Diego quien se me acerca y me dice, papá, Lía está haciendo no sé qué cosa. Ya ni me acuerdo qué es lo que estaba haciendo Lía. Pero Diego en ese momento decía, la agarré. Al fin. Es mi momento de desquitarme. Todo lo que me ha sapeado Lía, ahora yo me las descobro. Y viene donde mí y me dice Diego, papá, Lía está haciendo no sé qué, no me acuerdo qué. Y
realmente a mí me dio fue risa. ¿Por qué usted creen que me dio risa? Porque yo vi lo que él estaba haciendo. Yo obviamente pude leer lo que él estaba haciendo. Y entonces cuando yo me río, él se queda sorprendido. Como que esto no me lo esperaba, esto no estaba en el libreto. ¿Eso qué pasó? Y entonces acto seguido me dice, te la llamo. O sea, no te veo que estás reaccionando. Si quieres yo te ayudo, te la llamo. Y eso a mí me dio más risa todavía. Porque vi la intención que tenía Diego. Ahora bien, ¿de dónde provenían esas intenciones de Diego? ¿Será que la intención de Diego era proteger la integridad de Elías para que no le pasara algo? ¿Ah? ¿Será que era enseñarle a su hermana menor a cómo es la vida y cómo debe enfrentarse a los retos de la vida? Por supuesto que no. Diego, que tenía un par de años, tenían quizás 5, 6, 7 años, no recuerdo. Pero su intención definitivamente no era la mejor, no era buena. Ahora bien, les cuento esta anécdota, y es una anécdota obviamente inocente, infantil, pero muchas veces nosotros nos comportamos de esa misma manera en nuestra vida diaria. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Le decimos, Señor, mira lo que me hizo esto. Él no sabe con quién se ha metido. Yo soy un hijo de Dios, pecador incircunciso. Ya verás con quién te has metido. Esto no se va a quedar así. Sí. Y recitamos versículos. Y todo. Ahora bien, el apóstol Santiago nos está diciendo aquí, todo esto inicia, ¿por qué? Nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos. Los conflictos que hoy tenemos en su gran mayoría son producto de malas intenciones o malos deseos. Ahora bien, ¿algunos de los que estamos acá hemos tenido malos deseos? ¿Sí? 4 hemos tenido malos deseos. Ok, préndeme las luces para ver quién dejó la mano abajo ahí. Quiero que me den consejo ahora ustedes. Los que nunca han tenido malos deseos, por favor, a este su servidor pecador, ahora a la salida me dan consejo. Y es que, fíjense, los malos deseos a veces, en ocasiones, son inevitables. Ahora bien, si ustedes me dicen que todo el día, todos los días, me la paso con malos deseos, pues ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio. ¿Okay? Que hay que trabajar de manera urgente. Pero los malos deseos que provienen de nosotros, provienen de nuestro interior, en ocasiones, en muchas ocasiones, son inevitables. ¿Ok? Ahora bien, déjenme hacer un paréntesis acá. Y quiero que trabajemos un poquito con esto de los malos deseos. Malos deseos que se traduce así en la nueva traducción viviente, que es la versión que estamos leyendo ahora. La NBI o Nueva Versión Internacional lo traduce como pasiones. De hecho, la Reina Valera lo traduce como concupiscencia. ¿Ok? Pero básicamente es lo mismo. Nuestras malas intenciones. Ahora bien, estamos leyendo nuestro pasaje central, que es el capítulo 4. Sin embargo, vamos a echar un poquito más atrás, al capítulo 1. Porque el apóstol Santiago, desde el capítulo 1, empieza a desarrollar esta idea. Y empieza a definir un poco el proceso de los malos deseos. Vamos a hacerlo, vamos a ir un poquito atrás, en el capítulo 1, versículo de 13 al 15. Fíjense esto, dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando... Okay. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Notan allí el proceso?
¿Notan allí la trayectoria de los malos deseos? ¿Notan allí que dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen? Es decir, mis propios deseos, mis malos deseos, me arrastran y me seducen. Es decir, me dejo llevar por mis malos deseos. Malos deseos puede ser que tengamos, pero el asunto está en cuando los malos deseos me arrastran y me seducen. Sigue diciendo, luego, o sea, una vez que me dejé llevar por mis malos deseos, dice, el deseo ha concebido, engendra pecado. Es decir, allí entonces empiezo yo a maquinar cómo pongo en acción mis malos deseos. ¿Lo notan? ¿Lo captan conmigo allí? Y dice, y una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahora bien, sabemos que cuando habla de muerte no habla de muerte natural, sino muerte espiritual, ¿verdad? Pero es un proceso que muchas veces pasa sutil. Muchas veces, todas las veces, empieza con un mal deseo no controlado. Un mal deseo que empezamos a cavilar en nuestro corazón y le vamos dando riendas sueltas. Y una vez eso sucede, es caída libre. ¿Te han visto a alguien cayendo? ¿Se puede agarrar de algún lado? Es caída libre. Cuando ya maquinaste, dice, concebiste y engendró el pecado, es caída libre. Se va a consumar el pecado. ¿Pero dónde empezó todo? En mis malos deseos del corazón. Bien, cerremos aquí un poco, cerremos el paréntesis. Esto es solamente para ilustrar el proceso de los malos deseos. Y volvamos a nuestro pasaje central. Sigue diciendo, capítulo 4, recuerdan que estamos en el capítulo 4, ¿cierto? Dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Y esto, aquí, hay un punto donde nosotros podemos actuar antes de concebir. Cuando estamos viendo o sintiendo o pensando ese mal deseo, ahí estamos a tiempo de actuar. Estamos a tiempo de decir, esto no es lo que Dios quiere para mí. ¿Alguna vez no les ha pasado que ustedes van manejando y hay alguien adelante de ustedes que va un poco menos deprisa de lo que ustedes quieren? ¿Cuál es el pensamiento que sentimos ahí? Como que quítate, échate a un lado, que se le flatee una llanta. Pues yo soy el único que lo ha pensado. Pero cuando ese pensamiento, si les puse un ejemplo sencillo, pero cuando ese pensamiento viene a mi cabeza, llega a mi corazón, ahí es donde debo yo accionar. Ahí es donde debo entender, esto no es lo que Dios quiere para mí. ¿Será que Dios aprobaría que yo haga esto? ¿Será que si yo le cuento esto a Dios, así como una conversación de Él conmigo, ¿será que Dios se va a alegrar por ese pensamiento mío? Y el tema es que muchas veces justificamos esas malas intenciones y esos malos deseos. Pero es que tú no viste lo que me hicieron. Pero es que Elías siempre me sapea a mí. Me tocaba a mí yo sapearla ahora. ¿Me explico? ¿Me explico lo que le quiero decir? ¿Me siguen? Ahora bien, fíjense esto. Sigue diciendo el apóstol Santiago en el versículo 4, y aquí se pone un poco inclusive hasta más crudo el apóstol Santiago en este pedazo. Dice, el versículo 4 dice, adúlteros.
¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Y miren, vimos primero los malos deseos y ahora estamos viendo que el apóstol Santiago está diciendo amistad con el mundo. Ahora bien, ¿ustedes creen que esta amistad con el mundo significa, pues, cuando se refiere a mundo, significa nuestro globo terráqueo? Por supuesto que no. Incluso, no necesariamente significa personas. Y este pasaje realmente en muchas ocasiones es incluso tomado de manera muy, muy literal y se hace una interpretación quizás hasta equivocada. Y lo que hacemos es distanciar a la gente de nosotros. Y decimos, no, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Giselle, tú no, tú eres del mundo. Yo soy del reino, tú del mundo. No te me acerques. Porque yo soy príncipe y tú mundano. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los que están allá afuera? Que nosotros buscamos la voluntad de Dios y tratamos de arrepentirnos de nuestros pecados y nuestros malos deseos. Ellos probablemente no han tenido la oportunidad que tenemos nosotros. Y eso es un privilegio. Es decir, es la gracia de Dios. No es que nosotros seamos mejores. Pero muchas veces accionamos de esa manera e interpretamos mal esto. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago cuando dice amistad con el mundo, fíjense que viene diciendo de malos deseos, ¿ok? Y cuando se refiere aquí a ser amigo del mundo, se está refiriendo a los valores y principios que promueve la sociedad. Viene diciendo en los versículos anteriores malos deseos, ¿verdad? Y aquí refuerza su tesis diciendo amistad con el mundo. Es decir, si lo que nosotros queremos, si lo que nosotros anhelamos es vivir bajo los principios equivocados, principios corruptos, principios pues lejos de ser bíblicos, pero si nosotros buscamos, anhelamos, inclusive envidiamos y queremos amistarnos, no sé si se dice amistarnos, o de tener una relación con esos principios, dice, nos hacemos enemigos de Dios. Ahí está el detalle. Ahora, noten algo allí. ¿Se dieron cuenta que dice, miren el énfasis que hace, dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora, ¿se dieron cuenta que dice, si alguien quiere ser amigo? No dice, si alguien es amigo. Es decir, incluso si yo quiero esos principios, me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Incluso, ni siquiera si los abrazo en los principios, incluso con desearlos, incluso con quererlos dentro de mí esos principios y orientar mi norte hacia esos principios equivocados, estoy siendo enemigo de Dios. ¿Cuáles podrían ser estos principios equivocados? ¿Alguien me da ejemplos? Bueno, matarte, fuiste un poquito más drástica, está bien. Yo no había pensado ese, pero o nunca he pensado ese, pero los principios de este mundo que me dicen juega vivo, que me dicen una canita al aire, que me dicen no importa una mentira blanca, tentación.
¿Perdón? Codicia. Muy bien. El principio de este mundo que me dice que entre más tengo, más valgo. Eso es codicia. Si yo busco esos principios, si yo me aferro a esos principios, si yo quiero esos principios, si yo anhelo llegar a eso, me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Porque mi norte ya cambió. Mi norte no está siendo o buscando a Dios y diciendo, Dios, quiero que se haga tu voluntad. Sino que quiero que se hagan mis propios deseos, mis propios malos deseos. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ahora bien, entonces, esto que hemos visto hasta ahora, mis malos deseos y querer ser amigo del mundo, nos arroja una pregunta. Y nos arroja entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo domino mis malos deseos? Si reconocemos, sí, mira, yo también tengo malos deseos. Bueno, los que levantamos la mano, los 4 que levantamos la mano. Si decimos o si reconocemos que tenemos malos deseos, que van a seguir llegando en muchas ocasiones malos deseos, entonces nos hacemos esta pregunta: ¿cómo domino mis malos deseos? Si sabemos que van a llegar, si sabemos que probablemente los estamos teniendo, ¿cómo los domino? ¿Alguien me dice? ¿Cómo? Buscando a Dios. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Prometiéndolo? Sometiéndolo, me gusta, me estabas leyendo los apuntes. ¿Alguien más? Bien, bien, me gusta. Eso es un accionar y un consejo espectacular. Orando, mira, bien. Nadie se le había ocurrido orando, ¿eh? Lo dijo él. Dominio propio. Ok, muy bien. ¿Perdón? Cuidando la palabra. Estudiando la palabra. Muy bien. Bien. Ahora bien, el apóstol Santiago sigue diciendo, hasta aquí hemos leído hasta el versículo 5, pero el versículo 6, fíjense lo que dice. Humildad. ¿Cómo domino mis malos deseos? Con humildad. Fíjense lo que dice, versículo 6. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. ¿Ven la misericordia del Señor allí? Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dice en la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Es el mismo texto que seguimos leyendo. Aquí el apóstol Santiago está diciendo, ¿cómo lo hago? De esta manera. Eso quiere decir que si yo soy orgulloso, no estoy dejando que sea Dios el que trabaje. Si yo soy orgulloso, entonces lo que está sucediendo es que me empecino en que son mis deseos los que tienen que predominar. Cuando yo soy orgulloso no me importa más nadie. Si yo estoy bien, todo está bien. Si yo soy orgulloso, entonces jamás dejo que Dios actúe en mi vida. Jamás voy a dejar o voy a poder dominar mis malos deseos. Jamás. Pero dice el Señor que Dios se opone a los orgullosos, ¿pero qué? Muestra su favor a los humildes. Entonces, cuando tengo humildad y reconozco, aquí estoy haciendo algo mal, ahí Dios actúa. Y ahí Dios envía su gracia. Ahí es cuando Dios dice, Él nos da su gracia para que hagamos frente a esos malos deseos.
Pero es siendo ¿cómo? Humildes. Es con humildad. Y sigue diciendo el versículo 7, fíjense allí. Así que humíllense delante de Dios. Instrucción directa. ¿Tienen malos deseos? ¿Quieren, ven el proceso? ¿Quieren tener amistad con el mundo? No. Humildad. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Sigue diciendo el versículo 9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me está diciendo esto? Belleza. ¿Quién lo dijo? Arrepentimiento. Si no hay genuino arrepentimiento, eso es lo que nos está diciendo. La humildad tiene que ir seguida de genuino arrepentimiento de nuestra parte. Si yo digo, yo soy lo suficientemente humilde para estar aquí donde estoy y pues está bien, si les hice daño, perdón. ¿Será genuino ese arrepentimiento mío? No, aquí dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Eso me habla de genuino arrepentimiento cuando yo me doy cuenta que el malo deseo está llegando o llegó y yo lo dejé concebir y entonces dejé que se consumara el pecado. Tiene que haber genuino arrepentimiento de mi parte. No puede ser, Señor, perdóname, tú sabes que yo soy así, pues bueno, me criaron así, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes que, bueno, pues, mi familia era así, pues, bueno, a mí eso fue lo que me enseñaron y tú sabes eso, tú me conoces, de hecho tú me hiciste. No, genuino arrepentimiento, cuando sabemos que hicimos mal, cuando sabemos que dejamos que ese deseo que está en nuestro interior haya concebido un plan para llevar y consumar ese pecado, tiene que nacer un genuino arrepentimiento en nosotros. Si no hay genuino arrepentimiento, no estamos dejando que Dios actúe en nosotros. Ni siquiera estamos aceptando su gracia que leímos en el versículo anterior para poder dominar estos deseos que tenemos adentro. Y dice el versículo 10, sigue diciendo, humíllense, vuelve y repite, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humíllense delante del Señor. Ahora bien, el problema que muchas veces vemos esto de humillarnos como debilidad, como vergüenza, como no. El humillarnos aquí está hablando de una genuina rendición de nuestra parte a la voluntad de Dios. Es aceptar esa voluntad de Dios en nosotros. No habla de que seamos avergonzados, no habla de que, bueno, pasen aquí todos los pecadores, vamos a ver, confiesen. No es esto. Es genuino arrepentimiento, saber que hice mal y saber, Dios, ayúdame en esto. Acepto tu gracia para que sea tu gracia la que me ayude a lidiar con estos malos deseos. Sé que tengo malos deseos, sé que inclusive los estoy empezando a planear, entonces necesito tu ayuda urgente. Me arrepiento de lo que he hecho antes, me arrepiento de lo que hice ayer, me arrepiento inclusive de lo que estoy pensando, para que sea tu gracia la que me ayude a lidiar con estos malos pensamientos y estos malos deseos. Pero necesito de ti, por eso me humillo delante de ti. No se trata, como les dije, de vergüenza. No se trata de eso. Se trata de sumisión. Se trata de aceptar
la soberanía de Dios en nosotros. Se trata de aceptar que si Dios me dice, no hables mal de tu prójimo, no hablo mal de mi prójimo. Se trata de aceptar que si el Señor me está diciendo, no mientas, no miento. Se trata de aceptar que si el Señor me dice, deja el juega vivo, entonces tengo que dejar el juega vivo. Pero muchas veces lo que sucede es que nos dejamos llevar y allí, como vimos al principio, es donde empiezan los conflictos. Pero todo parte, ¿de dónde? ¿De dónde parte? De mis malos deseos. Fíjense, quiero que se graben esta frase conmigo. Si yo me humillo, Dios me honrará. Si yo me humillo, es Él el que me va a honrar. Si yo vengo donde Él, humillado, diciéndole, Señor, yo sé, estoy sintiendo algo, estoy pensando algo equivocado, yo me humillo, es Dios en su gracia que me va a ayudar y me va a honrar. ¿Lo puedes repetir conmigo? Eso. ¿Otra vez un poco más fuerte? Si yo me humillo, Dios me va a honrar. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a aceptarnos con los brazos abiertos. Porque Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Porque Dios sabe que tenemos esos malos deseos y sabe que estamos lidiando con eso y sabe que se los estamos presentando a Él. Miren, creo que es probable que algunos de nosotros estemos pensando, mira, eso de humillarse, no, como que no va conmigo. No sé, no me gusta esa palabra de humillar. Suena a que tengo que ser avergonzado. No, como les dije, es sumisión, es entrega. Entrega a los pies del Señor, para que Él sea el que me ayude a lidiar con su gracia y su favor, me ayude a lidiar con esos malos deseos y esos malos pensamientos. Miren, me gusta como dice el versículo 6, y dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia. ¿Cuánta gracia? ¿Cuánta gracia? Si yo tengo muchos deseos, malos deseos, ¿cuánta gracia tiene el Señor? Si mi pecado probablemente se está consumando, ¿cuánta gracia tiene el Señor? Más. Más de lo que podamos pensar, más de lo que podamos imaginar, más incluso de la que necesitamos. Dice, Él da aún más gracia. ¿Le parece si nos ponemos de pie y le decimos al Señor, necesito más de tu gracia? Probablemente algunos de nosotros estamos luchando con algunos malos deseos, con algunos pensamientos equivocados. Pero antes de que lleguen a concebirse, pidámosle al Señor, Señor, necesito más de tu gracia. Ahora bien, y si esos malos deseos llegaron a consumarse, entonces necesitamos genuino arrepentimiento de nuestra parte. Y seguir pidiéndole al Señor, Señor, necesito más de tu gracia para no volver a caer. ¿Qué tal si oramos allí donde estamos? Gracias, Señor,
porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que tu gracia es infinita. Porque sabemos que aun cuando nuestros pecados pueden abundar, aun cuando nuestros malos deseos pueden abundar, tú tienes aún más gracia para nosotros. Tu palabra dice que jamás nos vas a rechazar. Tu palabra dice, Señor, que tú no rechazas a alguien que venga contrito y humillado, a alguien con arrepentimiento genuino ante tu trono. Tu palabra nos instruye, humíllense delante del Señor. Y eso es lo que queremos hacer hoy, Señor. Sabiendo, Dios, que probablemente tenemos pensamientos equivocados, Señor, pero sabiendo, Dios, que tú eres Dios poderoso, sabiendo que tú eres un Dios extremadamente bueno, sabiendo que tú eres un Dios que anhela trabajar y obrar en nuestras vidas, Señor. Y sabiendo que tu amor por nosotros es infinito, Señor. Por eso, Dios, nos presentamos delante de ti, nos humillamos delante de tu trono, Señor. Reconocemos tu soberanía sobre nosotros. Reconocemos que tu perfecta voluntad es la que necesitamos en nuestras vidas. Que no hay mejor lugar que es estar en el centro de tu voluntad, Señor. Lo reconocemos, Dios. Y reconocemos aún más, Señor, que necesitamos tu gracia y tu favor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú miras con agrado al humilde. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.